Saludos a todos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas en la semana 18. Vamos a continuación a trabajar con el tema de los números racionales e irracionales, enfocándonos principalmente en estos últimos. Vamos a empezar con un repaso de la clasificación en donde recordaremos que los números racionales se refieren a aquellos que se pueden expresar sea como enteros o como fracciones, cuyo resultado de dividir el numerador con el denominador nos da un número decimal que puede ser exacto, es decir, con pocas cifras que no continúan, o también un periódico puro, quiere decir que el número que está después de la coma se repite continuamente, o un periódico mixto en el cual yo tengo en los decimales un periodo repetido y otro anteperiodo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, todos los 7 que se repiten y antes de eso el 25. Pero, ¿qué sucede? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una operación en la que el resultado me da un número decimal ilimitado y sus valores que están después de la coma son muy distintos entre sí. Quiere decir que estoy hablando de un número decimal no periódico y que en ese caso ya no se trataría de un grupo de números racionales, sino de números irracionales. ¿Qué serían los irracionales? Aquellos cuyo resultado va hacia el infinito, no termina, son ilimitados. Y si estoy trabajando, por ejemplo, con raíces cuadradas o raíces cúbicas, cualquier tipo de raíces enésimas, su resultado también va a ser inexacto. Por ejemplo, aquí tengo un número 1.7320508, etcétera, que proviene de raíz cuadrada de 3. Si yo quiero, saco raíz cuadrada de 17 en una calculadora, raíz cuadrada de 11 y voy a ver que se da el mismo caso. Con el pi, el número de Euler, todos ellos, en este caso que ustedes vean símbolos también, los van a reconocer como números irracionales, o sea, valores decimales ilimitados, inexactos, que no tienen una misma secuencia como en los periódicos puros o los periódicos mixtos, ni que se terminan como los exactos. Y por supuesto que no son enteros. Entonces, una vez identificada esta explicación sobre los racionales e irracionales, procedemos a ver la actividad número 2 de la ficha pedagógica. Empezamos con, ¿sabías que? Cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas, tales como, ¿qué son números irracionales? Son números que no pueden ser expresados como fracción. ¿Cómo se simbolizan? Con la letra I. También en otros casos con la Q y una comilla arriba. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Pues son infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué propiedades cumple? Conmutativa y asociativa. ¿Cómo se clasifican los números irracionales? En números trascendentes y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentes? Por ejemplo, el pi, y aquí está su equivalencia, 3.14, 15, 92, etc. El número de Euler se representa con la E, 2.71, 82, 81, etc. Y se usa en los estudios de crecimiento de poblaciones como las bacterias. Y luego tenemos el número de oro o el número áureo, este que está aquí, 1.61, 80, 33, 98 y continúa. Se lo conoce así por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci. Un número llamado también phi proviene de esta expresión 1 más raíz de 5, todo eso sobre 2, y tiene muchas aplicaciones dentro de la geometría y las obras de arte. Vamos a ver a continuación ejemplos de números irracionales algebraicos. Aquí tenemos varias operaciones. Por ejemplo, aquí está un número racional entero restándose de un número irracional 2 menos raíz de 5. En este caso, yo si quisiera sacar un resultado final, tendría que trabajar por separado. Restar 2 menos y sacar cuánto vale la raíz de 5 en decimales. Generalmente, cuando quiero dar un resultado final, lo que se hace es trabajar con
decimales aproximados. Casi siempre se lo hace a 2 o a 3 cifras decimales. Tengo otro ejemplo, raíz cúbica de 3, 3 más pi, raíz cúbica de 9, 1 más raíz de 5 sobre 2, que lo mencionamos hace un momento, el número de oro. Como dato curioso, tenemos que el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa, esta aquí, la línea más larga, al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Este tema lo hemos visto ya en videos anteriores, que nos sirve para encontrar en este caso la distancia de un punto a otro dentro de un triángulo rectángulo, que se llama así porque forma un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí, si conozco los catetos, puedo usar una fórmula para encontrar la hipotenusa. El cuadrado de la suma de los catetos, entonces, que están elevados obviamente a la potencia 2 cada uno, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Estos dos valores se elevan a la potencia 2, se suman. Y a eso finalmente, cuando yo quiera despejarse, le voy a sacar la raíz cuadrada. Y entonces, ¿para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Aquí tenemos que es de mucha utilidad en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Como se ha usado antes, por ejemplo, el famoso Galileo Galilei utilizó el teorema de Pitágoras para determinar la medida de algunas montañas lunares. También sirve para conocer la altura de un edificio, sabiendo la medida de la sombra que proyecta. Por ejemplo, si este fuera el edificio y esta viene a ser la sombra que proyecta, y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra. Otro ejemplo, si se desean bajar frutos de un árbol de naranja, para ello se requiere construir una escalera que sea capaz de alcanzarlos. Y sabiendo la altura a la que se encuentran los frutos y la distancia del árbol a la base de la escalera, se lo puede hacer. En este caso, son muchos problemas de razonamiento que se pueden aplicar en donde yo quiero encontrar la distancia de un extremo a otro, donde tengo que considerar la base y la altura. Luego tenemos en la ficha pedagógica que nos dice que recordemos que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas porque al aplicarse números irracionales, estas no tienden a dar como resultado siempre números irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una regla específica cuando trabajemos con estos números, con estas raíces inexactas, que nos da como resultado un decimal ilimitado no periódico, sino que va a depender de cada ejercicio. Hay que irlos observando para ver qué operaciones nos convienen aplicar. Vamos a ver reglas básicas, por ejemplo, en este ejercicio de sumas. 3 raíz cuadrada de 2 más 2 raíz cuadrada de 2. Aquí sí veo que son términos semejantes, porque ambos son raíces del mismo índice y aquí adentro tiene el mismo valor del radicando. 3 raíces cuadradas de 2 más 2 raíces cuadradas de 2 sí se pueden sumar. Me dan 5 raíces cuadradas de 2. ¿Qué es lo que hago? Los números enteros los sumo, los coeficientes, y una sola vez escribo la raíz de 2. Lo mismo para las restas. 4 raíces cúbicas de 5 menos 3 raíces cúbicas de 5. ¿A cuánto es igual? 4 menos 3, 1. Como el 1, si quiero lo pongo o no lo escribo, es lo mismo porque 1 por raíz cúbica de 5 da el mismo resultado. Eso es en caso de sumas y restas cuando tenga el mismo índice y la misma raíz. Pero ¿qué pasa si no es así? Si los valores son diferentes. Por ejemplo, voy a ver este de aquí. 6 raíces cuadradas de 5 más 2 raíces cuadradas de 3 menos 3 raíces cuadradas de 5 más 1 raíz cuadrada de 3. En este caso yo los veo que entre los 4 no son exactamente que todos tengan la misma raíz, pero sí de 2 en 2. Este 6 raíz cuadrada de 5 yo lo puedo unir con este 3 raíz cuadrada de 5 que es negativo. Entonces voy a hacer una resta. 6 menos 3, 3. 3 raíces cuadradas de 5. Y acá 2 raíces cuadradas de 3 más 1 raíz cuadrada de 3
3 raíces cuadradas de 3. Y aquí ya no puedo hacer más, lo dejo hasta ahí. 3 raíz cuadrada de 5 más 3 raíces cuadradas de 3. Si quisiera que no se expresen como radicales, entonces, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, puedo usar una calculadora y saco cuánto vale la raíz cuadrada de 5 y multiplico por 3. Y aparte, sumo el resultado de multiplicar 3 por la raíz cuadrada de 3. Y si no, hasta ahí lo dejo expresado. Esta raíz de 5 no se puede sumar con raíz cuadrada de 3 porque son diferentes. Raíz de 5 que raíz de 3. O sea, hasta ahí quedaría expresado. Vamos a ver acá otro caso. Raíz cuadrada de 45 más 4 raíz cuadrada de 5. Aparentemente no son iguales. Yo podría decir, como el ejercicio que acabamos de ver, que ahí queda. Pero puedo observar también que en el anterior caso, por ejemplo, el 5 ya era un número primo. No se puede seguir descomponiendo más, solamente yo sé que el 5 es igual a 5 por 1, el 3 es igual a 3 por 1. Por eso ahí queda. Pero acá en cambio observo que el 45 se puede descomponer en múltiplos, mientras el 5 no. Entonces, a esta cantidad grande, yo la comparo con la de la otra raíz para ver si es útil que haga una transformación. En este caso sí lo es. 45, ¿qué múltiplos tienen de los cuales uno de ellos tenga raíz? Estos, 9 por 5. 9 por 5 es lo mismo que decir 45. ¿Y por qué lo separo? Y lo voy a descomponer. Porque yo sé que si yo aplico las propiedades de las raíces, yo sé que el 9 sí tiene raíz cuadrada, que viene siendo 3. Y aquí es como cuando hacíamos la extracción de factores. Hago la descomposición de 45, 9 por 5. Raíz cuadrada de 9 si hay, 3. Como sí le pude sacar, queda fuera de la raíz. Y al que no le pude sacar, que fue al 5, se queda dentro de la raíz. Y ahora sí, regreso y miro. En vez de escribir el ejercicio original, raíz de 45, escribo su resultado. 3 raíces de 5. Este resultado salió de la extracción, recuerden. Y más 4 raíces de 5. Ahora sí logré que se parezcan. 3 raíces de 5 más 4 raíces de 5, como vimos al inicio, si son iguales en índice y en raíces, sí se puede sumar. Quiere decir 3 más 4, 7, 7 raíces de 5. Y finalmente acá tenemos en cambio otro ejemplo. Raíz de 7 más raíz de 6. Como decíamos acá arriba, no se pueden. Si yo los quiero descomponer, por ejemplo, 7, ¿a qué es igual? Es un número primo. 7 por 1, 7. Acá, 6, ¿a qué es igual? A 2 por 3, a 6 por 1. No tiene nada en común con el 7. Entonces, no puedo aplicar lo que hice hace un momento en este ejemplo. No los voy a lograr nunca hacer que se parezcan, ni descomponiendo este 6. Entonces, yo puedo decir que ahí queda el ejercicio. Raíz de 7 más raíz de 6. O si en tal caso quiero sacar hasta el último resultado ya en decimales, tengo que utilizar por separado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7? Aquí aproximadamente 2.646. Puntito suspensivo significa que es ilimitado, que continúan más números. Raíz de 6, 2.449, etc. Sumo estos dos, aproximadamente, ¿cuál será su resultado? 5.095. Y continúa. Eso con respecto a las sumas de números irracionales. Ahora, en cuanto a las multiplicaciones, es mucho más fácil. Aquí siempre lo que se aplica va a ser lo mismo. Si tienen aquí el mismo índice, yo lo que hago es unirlos. En una sola raíz para todos, una sola raíz cuadrada, y adentro 5 por 8, 40. Y se terminó. Si no quiero sacar decimales, claro. Acá, raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 9. Se fusionan, se unen. Una sola raíz cúbica para todo y adentro 3 por 9, 27. Ahora observo, raíz cúbica de 27 sí se puede sacar, que viene siendo un número que multiplicado por el mismo 3 veces me dé 27 y ese número es el 3, porque 3 por 3 9 y 9 por 3 27.
A diferencia de acá el otro ejemplo, que era raíz de 40, si usted lo saca en la calculadora, le va a salir un número ilimitado, porque raíz de 40 es irracional. En cambio, raíz cúbica de 27 no es irracional, es racional. Entonces, en la multiplicación puede ser que el ejercicio al seguir operando bien me dé un irracional como resultado o en otro caso como este me dé un racional. Por eso decíamos que no están definidas, depende de cada ejercicio. Ahora vamos a ver en cambio la división. Al igual que en la multiplicación, si son del mismo índice, se unen. Raíz de 20 dividido para la raíz de 5. Una sola raíz para todo, y digo 20 dividido para 5, 4. Raíz de 4 también es racional, que viene a ser 2. Entonces no se equivoquen y no vayan a pensar siempre que todas las raíces van a ser irracionales. Las raíces de resultado inexacto, ilimitado, que no sea periódico puro ni periódico mixto, ¿ya? Entonces esos serán, como está aquí, raíz de 40 que me salió, esos serán irracionales. Si tiene un resultado exacto o de poquitos decimales o de los periódicos que hemos visto, sería igual racional. Vamos a ver cómo se ve aquí en el uso de la calculadora, qué teclas se pueden usar para esos números irracionales. Por ejemplo, si vas a sacar raíz cuadrada de 11, pone aquí esta tecla directo. La raíz cuadrada, tipea el 11 y el igual. Y le salen todos los números en la pantalla. Que usted sabe que ahí no acaba, que continúan porque son ilimitados. Entonces, usted cuando vaya a trabajar generalmente redondea de acuerdo a lo que le pide el ejercicio. Cuando no le piden nada, se suele trabajar con 2 o con 3 decimales. Luego tenemos aquí también arriba la tecla Shift, que me dice que esta tecla Shift va a habilitar a las que están aquí debajo de la carcasa en color amarillo. Y si yo quiero saber cuánto vale en la calculadora el número pi, yo pongo Shift y esta tecla que dice EXP, entonces se activa automáticamente este símbolo que está abajo, el pi, y le sale en la pantalla el resultado del pi. Y si quiere saber cuánto vale, pone Shift y esta tecla que está aquí le sale el valor de E. No se olvide siempre también de presionar el igual. Y para raíces cúbicas, acá trabaja en cambio directamente con la tecla. ¿Por qué? Porque no está en la carcasa en amarillo para que tenga que poner Shift, está directo. Y eso es lo que vamos a utilizar para las siguientes actividades que se vayan a trabajar en su calculadora. Nos recomiendan también proceder a hacer una lectura del texto de noveno año. Aquí lo tienen de la página número 18 y luego de la página 19. Aquí, por ejemplo, se hace un repaso del teorema de Pitágoras para completar los datos desconocidos. Y recordamos que este tema lo hemos visto ya. Si yo quiero encontrar hipotenusa, ¿qué hago? Aplico la suma del cuadrado de los catetos y a eso le saco raíz cuadrada. Pero si yo quiero hacer en cambio, encontrar un cateto, un lado, una línea más pequeña, ya no aplico la suma, sino la resta del cuadrado de los catetos. Aquí, por ejemplo, sería 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y a eso le saco la raíz cuadrada y saco el resultado. Acá, en cambio, ¿qué sería? 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. A todo ese resultado le saco la raíz cuadrada y encuentro la hipotenusa. Para catetos es con resta, para hipotenusa es con suma. Aquí nos da un ejemplo de aplicación, por ejemplo, de una pantalla de 19 pulgadas que se le va a colocar un protector de 16 pulgadas de ancho y 13 pulgadas de altura. ¿Cuál es la medida exacta de su diagonal? Y aquí nos da para que ya hagamos, por ejemplo, el dibujo de esa pantalla. Viene a ser un rectángulo, viene a ser como este que ya está hecho aquí. Y usted puede aplicar la fórmula para encontrar esa diagonal. Y luego obtiene el número irracional. Entonces, ¿qué nos dice? Raíz cuadrada de 425 en este ejemplo. Y vemos que no es un cuadrado perfecto, por lo tanto hacemos uso de la calculadora para encontrar el valor exacto. Y ese resultado que se convirtió en 5 raíz cuadrada de 17. Usted vuelve a poner, por ejemplo, Shift, el igual, para que se le convierta en decimales. Y ahí en ese caso le salió
este resultado, 20,61 y más, que usted lo puede redondear. ¿Ya? Y de aquí nos decimos que se conoce como número irracional a todo aquel que no se pueda convertir o expresar directamente como una fracción. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí nos dice, clasifica los números en enteros racionales o irracionales. Por ejemplo, este aquí, 1.33, yo sé que es un periódico puro, le pongo aquí la Q de racional, o la palabra racional. Raíz cúbica 17, yo saco en la calculadora y me sale un decimal ilimitado, que no es exacto, no es periódico puro ni periódico mixto, entonces este es irracional. Y así mismo observando con las otras cantidades. Aquí están las soluciones. La página 19, en cambio, nos da cómo representar en la recta numérica raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Entonces aquí está, por ejemplo, dibujado un pequeño triángulo rectángulo. Cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, que está del 0 al 1 en la base, y 1 hacia arriba la altura. Ahí está representada la raíz cuadrada de 2. ¿Nos recuerdan cuáles son los números irracionales famosos? También el pi, número de Euler, la razón de oro. Luego acá tenemos, para continuar graficando, esa raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Aquí vamos hacia la derecha, acá en cambio hacia la izquierda. Se hace uso de un compás y se mira bien a escala, generalmente en un papel milimetrado. Si ven que toma la misma distancia y si trazan con un compás desde el punto 0 hacia la derecha y hacia la izquierda, directamente le sale como que si fuese parte o la mitad de una circunferencia. Esa es la representación. Ya cantidades más grandes generalmente no se representan porque llevan mucho más procesos. Raíz de 51, por ejemplo, y eso ya no. Siempre casi es que se representa la raíz de 2 o la raíz de 3, las más pequeñas. Y luego tenemos para eso el redondeo de los números reales. Para poder hacerlo más fácil, ¿qué hacemos? Raíces de cantidades más grandes las transformamos a decimales y las recortamos, las redondeamos, más usado a las centésimas. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se redondea? Según la cifra propuesta, si me dice redondear a centésimas, ¿qué quiere decir? Que después de la coma quiere dos números decimales. Y si yo digo, saco una calculadora raíz cuadrada de 3 y me sale todas estas cantidades, 1,732050808. Entonces, ¿yo qué veo? Si quiero recortarlo, solo que queden dos cifras después de la coma, yo hago aquí un corte en el 73. Pero antes de escribir el resultado final, yo veo si la primera cantidad que va a desaparecer es igual o mayor a 5, entonces al último número yo le aumento 1. Pero si es menor a 5, lo dejo ahí tal como está. Como aquí, por ejemplo, el número de los que se van a eliminar, el primero está representado por el número 2, el 2 es menor a 5, entonces no le hago nada y solo copio. Que la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.73. En otros números, por ejemplo, que aquí estuviera un 8, ya no sería 73, sino 74, ya en otro ejemplo. Para este queda tal como está porque está el 2. Y luego ya vienen las tareas. La tarea 1 nos dice el reto que hay que completar. Este triángulo rectángulo nos está dando aquí la base que mide, perdón, dentro de un cuadrado hay un triángulo rectángulo donde la base mide 6 metros. Como estamos haciendo la suposición de que es cuadrado, todos sus lados son iguales, su altura también será 6 metros. ¿Cuánto va a ser entonces la distancia o la diagonal? Vamos a aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Y la hipotenusa, en este caso, viene a ser el lado C. Este es A, este es B, este es C. Este valor es el que voy a encontrar. Aplico la fórmula simplemente, suma de los catetos elevados al cuadrado. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea, 36 más 36. Raíz cuadrada de 72. Le saco en la calculadora y me sale un aproximado redondeado aquí a 8,49 metros. Sería este valor.
Pero no me pide solo eso. ¿Qué me pide el ejercicio? Que encuentre, aparte del valor de C que ya está hecho, el área y el perímetro. Y recordamos que es el área la multiplicación de la base por la altura. Entonces, que usted va a reemplazar simplemente los valores, cuánto es 6 por 6, y exprese en las unidades elevadas al cuadrado. Y el perímetro, la suma de los lados. Ya, entonces, facilito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo solamente aquí, dentro de este pedacito. 6, 6, y de como que si todo existiera el triángulo rectángulo. Con C con 8.49. Vamos a hacer el perímetro, pero de este triangulito. Ya, porque si fuera del cuadrado, solamente fuera de sumar todo 6, 6, 4 veces, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo del triángulo rectángulo. Y luego, ¿qué me dice? Responde la pregunta. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? ¿Qué fue lo que visualizamos aquí hace unas diapositivas atrás? De aquí se pueden guiar de este texto o investigar mucho más. Siempre es importante continuar aprendiendo mucho más de lo que se les enseña. Luego tenemos la tarea 2 para el cuaderno, que nos dice que del texto integrado de noveno se van a seleccionar actividades de la página 20 y 21. Aquí está fácil, usted tiene que colocar Q si el número es racional o una I si es irracional. Por ejemplo, 1,33 es racional, se ve en este caso que es periódico, ¿verdad? Le pongo aquí la Q. Luego voy mirando así cada uno. Por ejemplo, 1 sobre 119, saco el resultado en la calculadora y de acuerdo a sus decimales hago el análisis como se explicó en la primera tabla y le pongo aquí las letras, si es Q o si es I. Siguiente actividad, calcular la diagonal de las figuras. O sea que aquí vamos a aplicar otra vez el teorema de Pitágoras. En este caso, por ejemplo, este es un cuadrado. Yo digo que todos sus lados valen 8 metros. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con este triángulo rectángulo que está aquí abajo, el de arriba ya no lo tomo en cuenta. Entonces yo hago de cuenta que si es cuadrado, aquí al frente vale 8, por lo tanto en este lado izquierdo también tiene que valer 8. Aquí abajo vale 8, por ejemplo, acá arriba también vale 8. Entonces trabajo con esta área nada más. Le saco el teorema de Pitágoras para encontrar luego la hipotenusa. O sea, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y tengo aquí el valor de la diagonal. Luego escribo aquí en este cuadrito si salió un número racional o irracional. Si me sale un resultado exacto, pongo aquí que es racional o de poquitos decimales. Sale un ilimitado decimal, ya, entonces que no cumple con las características los racionales, yo le pongo aquí irracional. Luego acá el mismo proceso, solo que trabajo con la fracción 3 medios. Entonces, 3 medios vale también aquí. 9 centímetros abajo, 9 centímetros arriba. Siguiente actividad, representar en la recta numérica. Como decíamos, vamos a trabajarlo con aproximaciones a solamente 2 decimales, o sea, centésimas. Sacan la calculadora raíz de 5, sale un aproximado de 2,24. Entonces yo entre el 2 y el 3, en medio está el 2 y medio. Un poco hacia la izquierda busco un valor cercano, 2,24. Acá menos raíz de 13, le hago lo mismo. Saco el valor y lo busco aquí aproximadamente a 2 decimales en la recta. Y raíz cuadrada de 8 también. Luego tenemos que hay que determinar el valor de los números irracionales en la calculadora. Otra vez, saca todos estos resultados. Aquí hay 3 que ya están hechos. Entonces, ¿usted qué dice? Primero los escribe, usted copia 6 cifras decimales. De todo lo que está en la calculadora, después la coma copia 6 cantidades. Y de ahí, ¿qué hace con eso? Aproxima a las décimas. ¿Qué significan las décimas? Un solo número después de la coma. Y aplica el criterio del redondeo. Por ejemplo, aquí, si quiero recortar después de la coma que quede un solo número, tiene que quedar el 6. Se va el 4. ¿El 4 es menor a 5? Sí, por lo tanto no se aumenta nada, queda 2,6. Acá en cambio en este ejemplo, 0,5. Quiero que quede hasta ahí.
¿Cuál es el número que se va a eliminar? El 8. ¿El 8 es mayor que 5? Sí, por lo tanto, hay que aumentarle una cantidad al número que tengo aquí, al penúltimo número. 5 más 1, 6. Y se convierte en 0,6. Y acá lo mismo. Recorto 1,7 negativo. Y como es 1, no se aumenta nada, ahí queda. Se saca usted el resultado aquí y hace lo mismo. Copia 6 decimales y lo aproxima solo a 1. Luego tenemos acá otra vez trabajar con la calculadora, pero aquí hay que redondear a las milésimas. ¿Qué son las milésimas? 3 cifras después de la coma, 1, 2 y 3. Entonces usted saca los resultados de la izquierda y los de la derecha y simplemente hay que le compara aquí con el signo, si es mayor, menor o igual. Entonces no se olvide que aquí, por ejemplo, dice 3pi, ¿qué significa? Usted saca en la calculadora el resultado del pi y lo multiplica por 3. Copia ese valor en decimal. Y luego acá, saca la raíz cuadrada de 9, facilito, que es 3 por 2, 6. O pone directo esto tal como está en la calculadora, también le sale. Y los compara si son mayores o menores. Y aquí 2 por e, ya sabe, saca el valor de e, que ya sabe que vale 2,71, 82, etc. Y lo multiplica por 2. Y luego usted compara si son mayores o menores. Luego tenemos otra actividad, investigar en qué consiste la razón áurea, el número de oro, y explicar haciendo uso de gráficos ilustrativos. Entonces, para esto usted puede recurrir a fuentes de internet, aquí hay un link de una página que nos da la ficha, y también le recomendamos ver el video El Pato Donald en el país de las matemáticas, en donde usted lo que va a hacer es escribir con sus propias palabras, puede hacerlo en aproximadamente 5 líneas, de qué se trata ese número de oro, esa razón áurea, para qué cosas se utiliza y ponerle al menos 2 dibujitos. Entonces, eso es todo. Tenemos aquí finalmente una frase de Johannes Kepler, donde nos dice que la geometría tiene 2 grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro el número áureo. El primero puede compararse a una medida de oro y el segundo a una piedra preciosa, tanto como su capacidad intelectual y como el empeño que usted va a poner ahora. Entonces, éxitos en sus actividades y empiecen a trabajar.